estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador y hoy les voy a hablar acerca de la estructura histológica del testículo. En general, cada testículo va a cumplir con dos funciones muy importantes, como por ejemplo la producción de las células sexuales masculinas, que las conocemos como los espermatozoides, y otra, la producción de la hormona sexual masculina, la testosterona. Al hablar de su anatomía, tenemos que son órganos pares de forma ovoide, que cada uno va a pesar unos 25 gramos. Mide alrededor de 4 centímetros de largo por 3 centímetros de espesor, y estos se hallan ubicados en el interior de las bolsas escrotales o en el escroto, en donde el testículo izquierdo será más bajo que el testículo derecho. Bueno, en general, tenemos que el testículo va a estar rodeado por una gruesa capa o una cápsula de tejido conectivo que conocemos como túnica albuginea, desde donde se van a extender lo que son engrosamientos hacia el interior del órgano, que vamos a conocer como el mediastino testicular. Desde este mediastino divergen lo que son delgados tabiques radiales de tejido conectivo, conocidos como tabiques testiculares. Estos van a dividir al tejido glandular en unos 250 lobulillos testiculares, los cuales van a ser de forma piramidal, que van a comunicarse entre sí por unas pequeñas aberturas en los tabiques. Entonces, como mencioné, tenemos lo que es la túnica albuginea, el tabique testicular, el mediastino testicular y la comunicación entre los dos lobulillos testiculares. Cada lobulillo va a contener lo que son los túbulos seminíferos, estos van a ser contorneados, lo que les caracteriza de tener lo que es un trayecto muy tortuoso, que tienen unos 250 micras de diámetro y unos 50 centímetros de largo. Estos túbulos seminíferos van a conformar lo que es la parte productora de los espermatozoides. Cada uno de estos se va a continuar lo que es cerca del mediastino con lo que son los túbulos rectos, que representan lo que es el comienzo del sistema de los conductos excretores, y los túbulos rectos a su vez se van a contactar con lo que es la red testicular, la red de testis y de Haller, que es un sistema laberíntico, lo cual posteriormente se comunica con los conductillos eferentes, estos a su vez con el epidídimo, este último con lo que es el conducto deferente, para finalmente desembocar en lo que es el aureola. Cabe recalcar que el testículo, lo que es en su parte posterior superior, se va a engrosar para formar lo que es el mediastino testicular, o también conocido como el cuerpo de Hyde-Moore. Desde el punto de vista histológico, vemos que el testículo es un órgano compacto, es decir, macizo, por ende va a tener lo que es estroma y parénquima. En cuanto a su parénquima, va a ser la porción más noble y funcional del testículo. En su interior se encontraban los lobulillos, que estaban formados por los túbulos seminíferos, y también va a estar representado por las células intersticiales, o también conocidas como células de Leydig, las cuales van a ser aquellas que van a elaborar la hormona muy importante como es la testosterona. En cuanto al estroma, que es la parte de sostén, tenemos que en su parte externa la túnica albuginea va a estar recubierta por lo que es una capa de mesotelio que conforma la capa visceral de la túnica vaginal del testículo. En la parte profunda de esta túnica albuginea va a estar en contacto con una capa de tejido conectivo laxo muy vascular, y dicha capa se va a contactar con el tejido conectivo laxo vascular del intersticio que va a rodear a cada uno de los túbulos seminíferos. Y también se va a contener, como fue mencionado, las células epiteloides, que son las células intersticiales o células de Leydig, que cumplen con esta función endocrina. Aquí podemos ver esta parte de la capa de la túnica albuginea, aquella que también ayudaba a la protección. En su interior tenemos lo que son los túbulos seminíferos. Cada uno de estos circulitos que podemos observar son los túbulos seminíferos, en donde van a estar rodeados por las
las células miopiteliales, las células intersticiales. En su interior tenemos un epitelio muy especial donde van a encontrarse tanto las células de Sertoli como los futuros espermatozoides. En cuanto a los túbulos seminíferos, estos van a estar rodeados por la membrana basal. Esta es gruesa y va a tener de 3 a 4 capas de células aplanadas, denominadas lo que son células mioides, que van a ser similares a las células musculares lisas. Por dentro de esta membrana basal, los túbulos seminíferos van a estar revestidos por un epitelio estratificado especializado, comúnmente conocido como epitelio seminífero, el cual va a ser el productor de los espermatozoides y que tiene dos células muy importantes, como son las células de sostén o células de Sertoli y también las células espermatogénicas, que van a incluir lo que son los espermatogonios, los espermatocitos primarios, secundarios, espermátides y finalmente los espermatozoides. Bueno, como fue mencionado, una de las células muy importantes de este epitelio seminífero son las células de Sertoli. Estas van a ser escasas, a diferencia de lo que son las células espermatogénicas, y estas en su forma original van a ser cilíndricas y se van a extender desde lo que es la membrana basal hasta la superficie luminal del epitelio. Y este núcleo se caracteriza porque puede ser ovalado y a menudo mencionado que tiene unas aristas que presentan una característica como de pliegues profundos en la membrana nuclear. Este a su vez será grande, claro y presenta un nucleolo voluminoso. Se dice que estas células de Sertoli también son conocidas como células nodrizas, ya que a través de lo que son sus prolongaciones van a tomar contacto con las espermátides, lo que va a facilitar lo que es su nutrición y desarrollo para que puedan transformarse en lo que necesitamos, que son los espermatozoides, los cuales van a tener la capacidad de estas células de producir lo que son los estrógenos, dado que van a poseer lo que es la enzima la aromatasa, que convierte a los precursores androgénicos en los estrógenos. Estas células de Sertoli cumplen muchas funciones demasiado importantes. Por ejemplo, van a dar sostén mecánico, protección y nutrición de las células espermatogénicas. Y es muy importante porque en la vida fetal, en la etapa fetal, estas células de Sertoli son las responsables de sintetizar lo que es la hormona anti-mülleriana o sustancia inhibidora de la formación del conducto de Müller o los conductos paramesodérmicos. Al hablar de la barrera hematotesticular, tenemos que se forma a partir de lo que son las uniones intracelulares entre las células que fueron mencionadas anteriormente, las células de Sertoli. Estas, debido a su permeabilidad selectiva, van a permitir lo que es conservar un microambiente especial en el compartimento adluminal. Este compartimento es aquel que contiene los estadios más tardíos de la espermatogénesis y en sí la función es proteger a las células de sustancias perjudiciales que pudieron haber llegado a partir de la sangre hacia este sitio. Entonces, un aspecto muy importante que debemos mencionar es la espermatogénesis. Aquí tenemos que las células germinales son las que se encuentran formando este epitelio seminífero, el mismo que va a estar constituido por varias células que ya mencioné. La espermatogénesis va a iniciar cuando las gonadotrofinas, que son estas hormonas elaboradas en el lóbulo anterior de la hipófisis, es decir, en la adenohipófisis, van a estimular a que las células germinales primitivas se vayan a transformar en lo que son las espermatogonias. Las espermatogonias son aquellos que van a estar asentados a nivel de lo que es la membrana basal. Estas se conocen como las células madres inmaduras y que a medida que van a avanzar hacia la luz del túbulo van a ir madurándose, transformándose para dar lugar así a lo que son los espermatozoides.
Y un dato importante es que en el hombre van a existir cerca de 1.000 millones de espermatogonias, las cuales van a ser de tres clases. Tenemos las espermatogonias A1, oscuras, las A2 claras, y las espermatogonias tipo F, que estas son las que van a dividirse, es decir, van a entrar en mitosis para formar lo que tenemos la siguiente generación, los espermatocitos primarios. Entonces, aquí podemos observar lo que son, como ya mencioné, en la parte más cerca de la membrana basal tenemos a las espermatogonias, y conforme avancen hacia la luz del túbulo seminífero se van a transformar en lo que son los espermatozoides. Y aquí podemos observar lo que son células de Leydig que están entre las espermatogonias. Bueno, aquí vamos a ver una placa más a detalle de lo que es el epitelio seminífero. Desde la parte inferior podemos observar el tejido conectivo intersticial, donde se van a observar las células de Leydig. En la membrana basal, donde se encuentran las células mioides, y tenemos en el epitelio seminífero lo que son los espermatogonias, las células de Sertoli y los espermatocitos, ya diferenciándose para finalmente llegar a la luz del túbulo como un espermatozoide. Entonces, debemos comenzar por los espermatocitos primarios. Estos van a entrar en lo que es en la profase de la primera división meiótica y van a continuar con ella. Y así después que su número de cromosomas se va a reducir a un valor haploide, que este va a extenderse lo que es durante 22 días, por ende es una fase muy prolongada. Y es por ello que en cortes transversales de estos túbulos seminíferos se van a distinguir bastante lo que son los espermatocitos primarios en sus distintas etapas de la profase, como lo sabemos. Posteriormente vamos a hablar de los espermatocitos secundarios, que estos se van a formar a partir de los espermatocitos primarios, que se caracterizan estos a su vez por ser más pequeños que los anteriores. Estos van a pasar lo que es rápidamente a la segunda división meiótica, por lo que rara vez se van a detectar o se van a visualizar en lo que son los cortes histológicos. Y una característica es que su núcleo va a ser redondeado y va a contener los gránulos de cromatina gruesos. Es así que luego de los espermatocitos primarios tenemos las espermátides. Estas espermátides aparecen con la segunda división meiótica a partir de los secundarios, y también serán haploides. Estas espermátides se van a encontrar ya acá cerca en la parte más luminal, es decir, cerca de la luz del tubo, y van a poseer lo que es un núcleo más pequeño que los espermatocitos secundarios. Y el proceso en que las espermátides deben transformarse en lo que son los espermatozoides se conoce como la espermiogénesis. Y es así que finalmente, luego de darse ese proceso, vamos a finalmente tener un espermatozoide. Les hablaré acerca del espermatozoide. Este espermatozoide va a medir ya alrededor de unas 60 micras de largo y es una célula con bastante movimiento. Es la única célula del cuerpo humano que va a tener lo que es un flagelo. Y esta está compuesta por una cabeza que contiene lo que es el núcleo y tiene una cola también denominada flagelo. Bueno, al hablar de su cabeza, esta va a ser, como podemos observar, es oval y va a estar ocupada por el núcleo que tiene una cromatina condensada. Y sus 2/3 partes anteriores van a estar cubiertas por lo que es el acrosoma. Este acrosoma contiene enzimas hidrolíticas muy importantes, como es la hialuronidasa y la fosfatasa ácida, que van a cumplir un papel muy importante en lo que es la penetración del espermatozoide en el óvulo, es decir, la fertilización. Y al hablar de su cola, tenemos que va a medir de unos 55 micras de largo y su espesor va a ir disminuyendo conforme llega hacia la parte más posterior. Esta también se conoce como flagelo y va a presentar lo que es un cuello, una pieza intermedia, una pieza principal y una pieza terminal.
El cuello va a ser muy corto y va a estar rodeado por lo que es un cúmulo de citoplasma que se conoce como una fotocitoplasmática. Al hablar de su pieza intermedia, esta contiene lo que es el axonema, que es la base estructural que le va a dar esta movilidad al flagelo. La pieza principal es aquella que mide unos 45 micras de largo, la más larga, valga su redundancia, y va a contener lo que es una vaina fibrosa, y este contribuye aún más al movimiento de la cola, y así el espermatozoide es capaz de desplazarse de 1 a 3 milímetros por minuto. Y finalmente tenemos la pieza terminal de este flagelo o cola. Bueno, para finalizar tenemos a las células de Leydig, que también se conocen como células intersticiales, que van a representar en sí la parte endocrina del testículo, porque su función en sí es la síntesis y la secreción de la hormona masculina conocida como la testosterona. En cuanto a sus características, tenemos que estas son células grandes, como podemos observar, poligonales, tienen un núcleo redondeado y casi siempre, como se observa, es de ubicación excéntrica. El citoplasma va a ser acidófilo, es decir, que se van a teñir más con la eosina, y suelen contener vacuolas claras. Con una vista más a detalle podemos ver que en el interior del citoplasma se van a observar lo que son unos cristales cilíndricos que se conocen como cristales de Ring, y en ocasiones estas células se van a hallar aisladas, pero como podemos observar aquí, estas se presentan más bien juntas y por ende van a tener o tomar el aspecto como un racimo de uvas. Aquí estas células, como ya dije, van a sintetizar lo que es la testosterona, que es el andrógeno más potente, y la verdadera hormona sexual masculina, que en su forma activa se conoce como la dihidrotestosterona. Y es muy importante aquí también la hormona luteinizante o LH, la cual va a estimular lo que es el desarrollo de las células de Leydig y a su vez tanto la producción y la secreción de la testosterona. Bueno, eso sería todo y muchas gracias por su atención.